Hola amigos, esto es Terror de Terror. La siguiente historia que contaré es sobre un trailero. Espero y te guste, dale like y suscríbete. La carretera que no aparece en el mapa la noche siempre había sido compañera de los traileros, pero esa madrugada era distinta. Ramiro llevaba más de 15 años manejando por carreteras solitarias, cruzando estados enteros mientras el mundo dormía. Nada lo asustaba ya, o al menos eso creía. Eran casi las 2 de la mañana cuando la radio comenzó a fallar. El ruido blanco entraba y salía como si alguien respirara del otro lado. Ramiro golpeó el tablero, molesto, hasta que una voz grave y distorsionada se coló entre la estática. «No te detengas, no mires atrás». El trailero frunció el ceño. Pensó que era una broma o alguna interferencia rara. Apagó la radio, pero el silencio que quedó fue peor. No había grillos, no había viento, solo el rugido constante del motor y la oscuridad infinita de la carretera. El GPS marcaba una ruta que Ramiro conocía de memoria, pero de pronto la pantalla parpadeó y mostró algo extraño. Kilómetro 317, desvío no registrado. Eso no estaba ahí, murmuró. Antes de poder reaccionar, el volante se volvió pesado, como si algo lo obligara a girar. El tráiler tomó el desvío sin que Ramiro lo decidiera del todo. El camino era angosto, el asfalto viejo y agrietado, y los árboles a los lados parecían inclinarse hacia la carretera, como si observaran su paso. Después de unos minutos, Ramiro notó algo imposible. El marcador del kilometraje no avanzaba. 317, 317, 317. El mismo punto una y otra vez. El aire dentro de la cabina se volvió frío. Ramiro tragó saliva cuando vio, a lo lejos, unas luces rojas parpadeando en medio del camino. No parecían de un vehículo, eran demasiado quietas. Cuando se acercó, su corazón casi se detuvo. Era un tráiler igual al suyo, mismo modelo, mismo color, mismas placas. Estaba detenido en medio de la carretera con la puerta abierta. Y dentro de la cabina había alguien sentado al volante. Alguien que levantó lentamente la cabeza y tenía exactamente su mismo rostro. La radio se encendió sola. Te dijimos que no miraras atrás. El reflejo que no obedece. Ramiro pisó el freno con fuerza y el tráiler chirrió, pero no se detuvo por completo. Sus manos temblaban mientras miraba al otro, el sentado en la cabina del tráiler idéntico. El reflejo no se movía, solo lo observaba con una sonrisa lenta, torcida, como si ya supiera algo que Ramiro aún no. Ramiro intentó dar reversa, pero el cambio no respondió. El motor seguía encendido, rugiendo bajo sus pies, avanzando lentamente hacia el otro tráiler. La radio volvió a encenderse sola, ahora con la voz clara, demasiado clara. «Ya llegaste al punto donde todos se quedan». Ramiro gritó que se callara, golpeó la radio, arrancó los cables con rabia, pero la voz siguió sonando, ahora desde atrás del asiento. «No mires el retrovisor». El sudor le corría por la espalda. Contra toda lógica, levantó la vista y miró. En el espejo no estaba su reflejo normal. Estaba él, pero con los ojos hundidos, la piel grisácea y la boca abierta en un gesto de terror congelado. De pronto, escuchó golpes en la puerta del copiloto. Lentos. Pesados. Toc, toc, toc. Ramiro giró la cabeza y vio su propia mano golpeando desde afuera, como si alguien estuviera usando su cuerpo. Retrocedió aterrorizado cuando la puerta comenzó a abrirse sola. El aire helado llenó la cabina y con él llegó un olor a tierra húmeda y metal viejo. Afuera no había carretera, no había árboles, solo una oscuridad espesa, como un vacío sin fondo. El otro Ramiro bajó del tráiler idéntico y comenzó a caminar hacia él. Cada paso hacía que las luces del tablero parpadearan. El kilometraje cambió por primera vez, pero no avanzó, comenzó a retroceder. 316, 315, 314. La voz volvió a sonar, ahora susurrando directamente en su oído. «Para salir, alguien tiene que quedarse». El otro Ramiro se detuvo frente a la cabina y levantó la mano. Era una invitación. O una sentencia. Ramiro sintió como el tráiler se apagaba por completo. Oscuridad total. Y entonces escuchó el motor encenderse otra vez, pero no el suyo. El que se queda. El sonido del motor ajeno rugía en la oscuridad como una bestia despertando. Ramiro sintió el tráiler vibrar, pero ya no estaba en control. Las luces del tablero se encendieron una a una, aunque sus manos no tocaban nada. Frente a él, el otro Ramiro sonreía, esa sonrisa cansada de alguien que lleva demasiado tiempo esperando. La radio habló por última vez: «El camino no acepta pasajeros repetidos».
El tráiler idéntico comenzó a avanzar solo, alejándose lentamente por la carretera imposible. Ramiro golpeó el volante, gritó, intentó abrir la puerta, pero el exterior ya no era un lugar real. La oscuridad se cerró como una pared sólida. Entonces lo entendió. El otro no era una copia. Era el anterior. Recuerdos ajenos comenzaron a invadirlo, noches eternas, voces en la radio, rostros reflejados en vidrios que no obedecían. Cada trailero que tomaba el desvío dejaba algo atrás. A alguien. El kilometraje volvió a marcar 317 y se quedó fijo. El motor del tráiler de Ramiro se apagó para siempre. El silencio volvió a ser absoluto. A lo lejos, unas luces aparecieron en la carretera. Otro tráiler acercándose. Ramiro quiso advertirle, gritarle que diera la vuelta, pero la radio se encendió sola y habló con su voz, calmada, resignada: no te detengas, no mires atrás. El nuevo tráiler tomó el desvío. Ramiro sintió como su cuerpo se volvía pesado, inmóvil, parte de la cabina. El ciclo se cerraba otra vez. En ningún mapa existe el kilómetro 317, pero los traileros dicen que hay rutas que no llevan a ningún destino, solo a un relevo. Y cuando la radio habla sola en la madrugada, no es interferencia. Es el que se quedó, esperando que alguien más tome su lugar.